Le cedo la palabra a Fernando Martí para que dé sus comentarios y las conclusiones de las mesas de trabajo de este foro. Gracias, señor secretario, con su permiso. Señoras y señores, me permito informarles que las sesiones del 10º Foro Nacional de Turismo se llevaron a cabo conforme estaba previsto en el programa de actividades y que el programa solo sufrió ajustes mínimos, ajustes básicamente de tiempo. Tuvimos el desarrollo de 4 paneles temáticos, el primero sobre la realidad turística de México, el siguiente sobre el problema de la conectividad aérea, el tercero sobre los desafíos que enfrenta la marca México y el último sobre los pendientes y los faltantes de las leyes que afectan al turismo. Asimismo, escuchamos 2 conferencias magistrales, una de ellas sobre el modelo de conectividad aérea que requiere el país y el otro sobre un problema toral, qué hacer con el asunto de la seguridad en un entorno turístico. No puedo mencionar aquí a todos los panelistas y expositores que participaron en las sesiones de trabajo, pero sí quiero aprovechar la oportunidad para extenderles un amplio reconocimiento. Sin duda, sus ideas y sus propuestas son la savia que alimenta el foro y que nos permite construir un mensaje sólido y coherente. En esta ocasión excepcional, tuvimos la visita en orden de aparición de los licenciados Andrés Manuel López Obrador, Enrique Peña Nieto, Josefina Vázquez Mota y el ingeniero Gabriel Cuadri de la Torre, candidatos en campaña a la presidencia de la República. Mi agradecimiento personal a todos ellos por incluir al 10º Foro en su itinerario de campaña y sobre todo por aceptar venir a la Riviera Maya a hablar sobre turismo, haciendo explícito en todos los casos que el turismo tendrá un lugar preeminente en sus planes de gobierno. Ojalá las propuestas que aquí vertieron no se queden en promesas de campaña. La 10ª edición del foro contó con alrededor de 2.500 asistentes, de los cuales 1.350 estuvieron presentes en la inauguración, el momento que registró mayor aforo. Es una cifra abultada y eso nos alienta, pues significa que el mensaje del foro se multiplicará y se difundirá a través de muchas voces autorizadas. Finalmente, aún es prematuro cuantificar el impacto que tuvimos en medios de comunicación, que son, digámoslo así, el brazo armado del foro. Aquí nuestras armas son las máquinas de escribir y los micrófonos. Sí sabemos que el impacto fue enorme y aunque aún tenemos que medirlo, por lo pronto les informo que se acreditaron 189 periodistas pertenecientes a 142 medios de comunicación. En cuanto al pliego de conclusiones que voy a leer en este momento, quiero hacer un par de comentarios. En el 10º foro, como en todos los foros anteriores, se emitieron una multitud de propuestas. La idea del pliego de conclusiones es sistematizarlas, conjuntarlas y no dejar que se pierdan y se dispersen en el aluvión de información que genera el evento. El pliego de conclusiones las enumera y las consigna con la finalidad de crear un marco de referencia que pueda ser utilizado por las autoridades del país, por las actuales y por las próximas, para saber cuáles son las inquietudes que comparten los actores del sector turismo. El Foro Nacional de Turismo no es una autoridad ni tiene la representación de un gremio o de un grupo. El foro es un encuentro de las cúpulas turísticas del país y con eso quiero decir de los funcionarios, los empresarios, los académicos y los medios de comunicación vinculados a la industria turística. Sus conclusiones, las que vamos a dar a conocer, no son propuestas en el sentido formal de esa palabra, son conclusiones, es decir, son asuntos en los que encontramos consenso y coincidencia en varias o en muchas de las intervenciones, tanto de los panelistas como de los candidatos, y las plasmamos en este documento, como les dije, con la intención de organizarlas y ponerlas a consideración de los responsables de manejar el turismo en todas las instancias de gobierno. Este pliego de conclusiones, en breve, se le hará llegar a las autoridades federales del sector turismo y dentro de unas semanas, cumpliendo lo prometido y lo anunciado, a las autoridades que los mexicanos vamos a elegir el próximo 1 de julio, al presidente electo y a su equipo.
para que sean ellos quienes determinen qué propuestas se encuentran viables para incluirlas en sus planes de gobierno, sabiendo que esas propuestas tienen el respaldo de los principales actores de la industria. Así pues, voy a leer las conclusiones, tras los cuales nuestros panelistas harán un breve comentario y acto seguido le pediremos al señor secretario de Turismo, Juan Carlos González, que proceda a clausurar los trabajos del foro. 10º Foro Nacional de Turismo, pliego de conclusiones. 1. Se refrenda el carácter estratégico del turismo como una poderosa herramienta para propiciar un mejor bienestar de la sociedad mexicana y por ello existe una absoluta coincidencia desde todas las perspectivas de que el turismo debe ser una prioridad del Estado mexicano, no solo en el discurso, sino en el terreno de la realidad cotidiana. 2. A fin de garantizar el aprovechamiento óptimo de los beneficios del turismo, se requiere una nueva arquitectura institucional del sector que tenga como condición esencial asegurar una Secretaría de Turismo sólida y a salvo de amenazas de desaparición, capaz de enfrentar con éxito los cuellos de botella que afectan el crecimiento de la industria. Entre los elementos de esta nueva arquitectura deben considerarse las facultades para actuar como una auténtica autoridad en materia de turismo y la posibilidad de generar la infraestructura que requiere el desarrollo de la industria. 3. Revisar el estatus del Consejo de Promoción Turística de México y evaluar la propuesta de otorgarle autonomía con un modelo semejante al del Banco de México, con el propósito de establecer estrategias de promoción de largo plazo en base a criterios técnicos ajenos a cualquier consideración política. 4. Revisar asimismo el estatus del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, FONATUR, restaurando sus funciones de promotor del desarrollo turístico, lo cual incluye la capacidad financiera para apoyar el desarrollo de centros turísticos y el crecimiento de la planta hotelera nacional. En el mismo tenor, se sugiere evaluar la creación de un fondo especializado en financiamiento al sector turístico. 5. De la mano de este nuevo diseño, es indispensable la definición de una política de Estado en materia de turismo, que sea adoptada bajo una perspectiva de largo plazo. Las metas a largo plazo en materia de turismo deben ser asumidas y apoyadas por todos los niveles de la administración y todos los estratos del gobierno mexicano. 6. Existe plena coincidencia en la urgencia de adoptar programas específicos que contribuyan a dar garantías de seguridad en los destinos turísticos, de manera que se tengan bases para modificar las percepciones inadecuadas que prevalecen en los mercados turísticos. En este marco, debe revisarse la propuesta de ofrecer un seguro gratuito de amplia cobertura a los visitantes extranjeros. 7. Existe claridad también en cuanto a la exigencia de mejorar sistemáticamente la competitividad de los destinos turísticos, propiciando la orientación de recursos para el desarrollo de infraestructura turística. La construcción de infraestructura adecuada y moderna en puertos, en aeropuertos, en carreteras y la revisión del papel que podrían jugar el establecimiento de tramos ferroviarios. 8. La sustentabilidad no es una opción, es una necesidad. Existe un consenso en cuanto a que es una condición indispensable para un desarrollo turístico adecuado, un marco regulatorio ambiental que se pueda armonizar con la inversión, evitando caer en un fanatismo ambientalista y en excesos que anteponen el crecimiento al desarrollo. 9. Los cielos abiertos constituyen una premisa fundamental para fortalecer los flujos turísticos internacionales hacia México. El impulso a los esquemas de preinternación, la construcción de un nuevo aeropuerto en la Ciudad de México y otro en la Riviera Maya son temas de urgente resolución. En forma resumida, es indispensable la adopción de una nueva política aeronáutica que incluya la visión de la industria turística, que propicie el surgimiento de nuevas líneas aéreas, que impulse el desarrollo de las existentes y que revierta la insuficiente oferta de asientos de avión que padecen muchos destinos turísticos de México.
10. El manejo de la marca México requiere un cuidado especial y debe estar asociado a otras sólidas marcas turísticas que el país posee. Es indispensable diseñar mecanismos que permitan que los organismos encargados de la promoción turística respondan de manera flexible y rápida cuando se presentan crisis de imagen que afectan la marca país. Debe evaluarse la propuesta de etiquetar una porción de los recursos promocionales para promover los destinos turísticos que los generan. 11. El exceso de normatividad constituye uno de los mayores cuellos de botella para el desarrollo de la industria turística. Es indispensable que el próximo Congreso Federal inicie un proceso de revisión y desregulación de la industria como condición para lograr un crecimiento turístico acelerado y sostenido. Y 12, punto final. El próximo Gobierno de México debe efectuar una revisión de los contenidos y las metas del Acuerdo Nacional por el Turismo, buscando que se convierta en un instrumento efectivo para incrementar los flujos turísticos. En vista de los resultados obtenidos hasta este momento, deben ajustarse a la realidad turística de México las metas planteadas en ese documento. Pues ese es el pliego de conclusiones, lo están repartiendo por ahí nuestros edecanes. Le voy a pasar el micrófono a los integrantes del panel para que hagan algún comentario y después abriremos una sesión de preguntas y respuestas. Muy buenos días, muy buenas tardes ya a todos y a todas. Pues simplemente para felicitar a Fernando Martí por este otro foro nacional muy interesante y ojalá estas conclusiones, estas propuestas, quien llegue a ser el presidente de la República, pues le dé cumplimiento. Claro, también nosotros estaremos muy puntuales de que así las lleven a cabo, porque bueno, no solamente será obligación de las autoridades, sino también de la sociedad civil organizada, que somos las cámaras y las asociaciones, para que también sean cumplidas. La verdad, muchas gracias, Fernando, muchas gracias por la invitación, felicidades, y felicidades a todos los aquí presentes también por permanecer hasta el último. Bueno, creo que, señor presidente, debemos felicitarnos y felicitar a Fernando por haber logrado esta 10ª edición del foro. Sin embargo, lo que sí quisiera recordar es que en los últimos 10 años de foros, el turismo ha crecido en México el 2% anual y en el mundo ha crecido alrededor del 5% anual. Y en países como Dominicana, Cuba, etcétera, a tasas del 7-8% anual, que es muy importante que se tomen desde el punto de vista gobierno y empresariado las acciones necesarias para cambiar esta situación. No podemos llegar a un foro más diciendo que si el turismo es o no prioridad nacional y mientras tanto el turismo no crezca. Necesitamos tomar las medidas que algunas se han planteado claramente y son de gobierno para hacer que el turismo crezca. Mi mejor deseo es que el próximo foro sea un foro desde el cual contemplemos ya acciones importantes dedicadas al crecimiento del turismo. Gracias, pues yo nada más felicitar, Fernando, agradecer la invitación y felicitar a los organizadores. Hemos tenido 3 días intensos de trabajo, los cuales me da mucho gusto haberlos compartido en su totalidad con todos con ustedes, con los panelistas y expositores que se tuvieron. Decirles que en este 10º foro, quizás a diferencia de los anteriores también exitosos, el haber conjuntado al futuro presidente de México, aquí estuvo presente, que haya recogido inquietudes, que pueda recoger inquietudes de lo que aquí se habló y que haya hecho compromisos con el sector turístico, es lo más relevante. Si bien es cierto, los candidatos se robaron la atención del foro, lo más importante es la memoria electrónica que hoy queda de lo que aquí se habló y de lo que aquí se comprometieron, y que podemos decir dentro de un año, porque aparte tiene el compromiso de estar nuevamente en la siguiente edición, decirle esto fue lo que se habló,
te comprometiste a una prioridad y esto es lo que llevas avanzado en tu primer año de gobierno. Eso es lo que va a suceder en el siguiente foro y se lo vamos a tener en memoria electrónica. El compromiso de su servidor como dirigente de la hotelería en este país es a partir de lunes que esté esto en la red, difundirlo para que escuchen todos los hoteleros que representamos, 7,000 hoteleros en este país, puedan ver lo que aquí se habló, puedan escuchar cuáles son las propuestas, cuáles son las inquietudes y hacia dónde pretendemos ir. Si esto sirve para que tomen una decisión acertada para quién será nuestro próximo presidente, qué bueno, creo que esa es la mejor aportación que este foro en materia turística ha dado. Nuevamente, muchas gracias y felicidades por este éxito de esta 10ª edición. Gracias, Fernando. Buenas tardes. Me uno a las felicitaciones de mis compañeros para Fernando. Creo que lo que ha logrado es un evento que ha reunido muchas buenas voluntades que tratan de que el turismo llegue a ser un elemento importante en el desarrollo de este país. Yo en lo personal quisiera dejar solo un mensaje en la mente de ustedes, en donde en el foro que participé quedó claro que el hecho de que en 3 o 4 lugares del país es donde se reciba el 80 o el 90% de todo el turismo, me parece que es un reto que tenemos que dejar claro para que se tomen acciones para resolver este problema. Que si bien por un lado representa una oportunidad, también representa el reto de desarrollar nuevas regiones del país. Ese es mi mensaje para todos ustedes. Muchas gracias, Fernando. Imagino que todos estamos ya en el momento de que queremos que esto concluya. Luego de estas jornadas de trabajo, creo que se han dicho cosas durante el foro que merecen una reflexión muy profunda. Me parece que el contenido de las discusiones y deliberaciones tiene que ser revisado, tiene que profundizarse en el análisis, porque la dinámica, digamos, a la que nos lleva un ejercicio de esta naturaleza tiene una serie de limitaciones. El ejercicio que ha propuesto Fernando ya a lo largo de 10 años es un avance importantísimo y bueno, pues me sumo a quienes me han antecedido en el uso de la palabra en reconocer. Tengo la impresión de que sí hemos avanzado en los últimos años y estoy convencido de que el foro ha sido una palanca en el tipo de avances que hemos tenido en el país en materia turística. Sin embargo, lo peor que nos puede pasar es quedarnos, así como pensamos algunos que la condición de turismo en términos de que es una prioridad nacional sigue siendo más de palabra que de hechos, pues quedarnos en más palabras que en hechos. El trabajo, la discusión que aquí se ha tenido es fundamental y es importante, pero como decía Sigfrido, puede ser estéril si algunas de las cosas que aquí se han dicho pues no aterrizan. En todo caso, lo que esperamos, lo que anhelamos, quienes estamos en este sector, es que este mensaje que nos han traído, quienes han participado, efectivamente en esta ocasión sí sea cierto. He tenido la oportunidad de platicar con muchos de los periodistas y me dicen, bueno, ¿cuáles son las conclusiones? Pues yo creo que la conclusión más importante es la presencia de los 4 candidatos a la presidencia. Y me dicen, bueno, pues eso ya no es noticia, ya vinieron, ya se fueron. Y lo que yo decía, bueno, pues es que ningún periódico, ningún noticiero nacional vi un headline sobre esta presencia de los 4. Entonces tenemos una tarea por hacer muy importante y el foro, bueno, pues sí es un instrumento que nos ayuda en esta demostración de que el turismo es muy importante. Se dijo y está puesto en las conclusiones de la necesidad de la arquitectura
institucional diferente, con una Secretaría de Turismo fortalecida. Y creo que cuando hablamos de que queremos una Secretaría de Turismo así es porque el turismo no hemos logrado convencer a la sociedad de que es muy importante. El día que el turismo sea importante, tal vez pues dejemos de estar pidiendo una Secretaría de Turismo fuerte o no fuerte. En todo caso, pues reiterarte, Fernando, el agradecimiento por la invitación y también, por supuesto, reiterar al Gobierno del Estado que es muy importante que se apoye esta iniciativa como lo han hecho. Muchas gracias. Bien, si alguno de los colegas periodistas quiere formular alguna pregunta, este es el momento. ¿Qué tal? Buenas tardes, Víctor Blázquez de la Fórmula del Turismo Radio. Bueno, primero que nada, pues felicidades, por supuesto, a don Fernando y a todos los participantes del foro. Y la pregunta obligada sería, ¿cuál es el plan de seguimiento que se plantea para precisamente no dejar que las cosas se queden en el foro en esta ocasión y esperar al próximo año? Miren, creo que tenemos que insistir particularmente en cosas específicas. Por ejemplo, yo señalé que durante 10 años el crecimiento del turismo fue del 2%, pero quiero decir que en muchos lugares de México fue del 0% y en Quintana Roo, en la Riviera Maya y en Cancún era del 6 y del 7%. Todavía en 2008 se inauguraron 4,000 cuartos de hotel en la Riviera Maya. Desde entonces ha decaído el número de cuartos de hotel, desde que el Partido Verde logró el surgimiento de la ley del manglar, única en el mundo, donde se impide definitivamente construir sobre manglar. Con ello logramos detener la parte del turismo en México que estaba creciendo y nos sumimos al 2% global. Un punto específico es cómo podremos hacer que la legislación ambiental no sea un conflicto entre desarrollo y medio ambiente, sino que se refiera a los principios del desarrollo sustentable. Lo hará la próxima administración, nuestros senadores hablarán del punto, es algo en que tenemos que insistir. Tenemos que insistir, como han dicho muchos privados, en que no hay financiamiento para la hotelería en México como lo hay en España y en otros lugares, de largo plazo, de tasa baja. Aquí en la época inicial de Cancún era del 9% a 15 años con 3 de gracia. Ahora es de tasa mucho más alta, a mucho menos plazo, y no puede el nacional competir con el extranjero. Podemos lograr que haya un cambio en la política de financiamiento de una actividad, porque decía cuando empezamos Cancún el director del Banco de México, si quieres que algo crezca, tienes que financiarlo, si no, no va a crecer. Yo creo que necesitamos agarrar puntos concretos, cuál es el papel de Fonatur, cómo debe manejarse la legislación ambiental, cuál es la libertad de transportes que debe haber para que los taxistas no quemen autobuses, qué cosas tenemos que hacer concretamente en cada caso. Solo así lograremos hacer que el turismo sea un crecimiento, porque que el turismo sea una prioridad nacional quiere decir que el presidente de la República y los gobernadores rompan cada cuello de botella que haya. Si no, vamos a seguir haciendo foros. Larry García, USA Today. Estuvieron hablando un poco de la necesidad de diversificar los mercados de turismo para México. Lo están haciendo un poco aquí en Cancún y en la Riviera Maya.
y la prueba está en los nuevos vuelos de Rusia, de Brasil, de los países orientales. En ese sentido, ¿cómo podemos hacer que estemos preparados para recibir a esa gente en cuestión de idioma, costumbres, etcétera, que son mercados que hasta el momento no lo hemos explotado y no tenemos experiencia con ellos? Como dijo alguien más temprano, tenemos casi todos los huevos en una cesta, 70% que vienen de los Estados Unidos y Canadá. Bueno, totalmente de acuerdo con lo que planteas. Desde mi punto de vista, creo que algo importante que se ha hecho en esta administración de Gloria Guevara fue el tema de buscar más los mercados emergentes. De hecho, las primeras visitas que hizo a China fueron 2, hizo en un mes, porque a lo mejor ese ha sido el planteamiento que hemos tenido, lo que tú dices, los huevos en una sola canasta, que es el mercado americano y el mercado de Canadá. Pero cuando esto le pasa, cuando le sucede algo a estos mercados, inmediatamente lo resentimos por tener esa gran dependencia. Yo creo que tiene que haber una combinación de seguir trabajando sobre los mercados tradicionales, pero trabajar más intensamente en estos mercados emergentes. Hoy, perdón por el comercial, pero nosotros llevamos 3 años trabajando en el tema del turismo chino. Hemos elaborado ya el primer manual en el idioma mandarín que distribuimos a todos los operadores chinos, pero bueno, hay otros problemas, no tenemos guías. Hemos presentado desde hace un poquito más de un año un programa para certificar más guías en el idioma mandarín, porque solamente, les repito, tenemos tres guías a nivel nacional, 3 guías en idioma mandarín. Hay gente que habla mandarín, pero son intérpretes, pero guías como tales solamente tenemos 3. Entonces, yo creo que esta combinación que debemos de hacer sin descuidar los mercados emergentes, sin descuidar los mercados tradicionales y trabajar más intensamente de manera integral, porque solamente es infraestructura, es que todos los amigos restauranteros, hoteleros también, todos sus anuncios ya sean en este idioma, que es el que está, es un turismo de 40 millones ya que están en el mundo, turistas chinos, y nosotros solamente estamos recibiendo 30,000. La propuesta que ha coincidido las autoridades actuales con nosotros es que en un lapso de 5 años pudiéramos aspirar al 1% de ese turismo solamente del chino, que estaremos hablando de 500,000 turistas, y eso cambiaría radicalmente las cifras en México. Buenas tardes, Jorge López de Periódico Universal. Señor Hernández y al secretario de Turismo, si nos hace favor, ya se escucharon las propuestas de los 4 candidatos. Quisiera saber, aunque a lo mejor es muy temprano para que nos dijeran, pero ¿cuál de esas propuestas creen que ustedes que puede beneficiar más hacia los objetivos que busca el turismo nacional, por un lado? Y por otro lado, señor Hernández, el señor Felipe González nos platicaba ayer de la necesidad de que la iniciativa privada sea la que tome pues la bandera principalmente como para promover y vender los destinos turísticos y romper un poco con el paternalismo. ¿Qué es lo que realmente considera usted que debe de hacer o va a hacer la iniciativa privada en este sentido para pues promover y vender realmente lo que ofrece México? Bueno, yo lo que comentaba hace un momento, en una breve intervención, es de que pues nosotros debemos de vigilar que todos estos compromisos, todas estas propuestas que se le van a hacer a los candidatos, nosotros seamos también vigilantes desde el primer día, igual, de que se vayan cumpliendo, y después no nos estemos lamentando que terminó el sexenio y pues no hubo la prioridad nacional o no hubo los recursos que se requieren también, que es un hecho. Hemos estado pidiendo el aumento de los recursos en los presupuestos, porque también ustedes saben, la Secretaría que menos recursos tiene o menos presupuesto es la Secretaría de Turismo. Entonces también sin un mayor presupuesto y una mejor vigilancia sobre los mismos, pues también no se puede hacer gran cosa, ¿no? Entonces nosotros debemos de ser, y para nosotros también la mejor manera de gobernar, pensamos en la Confederación Nacional Turística, es la consulta a la sociedad civil organizada.
O sea, que el mejor gobierno será aquel que siempre, antes de tomar sus decisiones, consulte a la sociedad civil organizada, que es lo que luego no sucede. Se toman decisiones de escritorio o a criterio y se olvida de hacer esa consulta que les ayudaría mucho a que las decisiones pudieran ser inclusive compartidas. Bueno, Antonio Ortiz Mora, de la revista Turismo. Señores, cada uno de los candidatos virtieron aquí opiniones y planes para el futuro. A mí me gustó en lo particular la de Cuadri hoy, con respecto a que Fonatur debiera de ser el puntal o el brazo ejecutor de todo lo que en materia turística se necesita. ¿Me podrían dar su opinión sobre esa en especial? Gracias. ¿Para quién sería la pregunta? Para cualquiera de ustedes, el que se sienta más ducho. Bueno, yo también escuché con mucha atención las propuestas o los esquemas de manejo de los 4 candidatos, y la verdad es que yo quisiera, desde mi punto muy particular, pues hacer una observación. Yo creo que pedirle a un candidato que aterrice cosas de un sector tan complicado como es el sector turismo, pues no es fácil, es difícil, ¿no? Ahora, en el caso de Cuadri, la verdad es que yo sentí que la propuesta de él me hizo, cuando menos a mí en lo personal, me hizo sacar algunas cosas del baúl. Lo digo porque ya en algunas otras ocasiones, hace 6 o 12 años, cuando también andaba tambaleándose la posibilidad de que se quedara la Secretaría de Turismo, pues también se empezó en formar alguna otra figura que retomara las funciones de la Secretaría y que se fuera a un instituto y que retomara las funciones de Fonatur. Lo comento porque si bien vi en Cuadri algunas propuestas frescas, como es el de tratar de que cambiemos un poco el esquema o mucho el esquema del actual desarrollo, pues también hay que tener en cuenta de que el desarrollo tiene ya una dinámica que nos forza a seguir trabajando. Ahora, yo no entiendo, de lo que dijo Cuadri, un Fonatur que vigile las playas, por ejemplo, como él lo comentó, ¿no? Yo no entiendo un Fonatur que se ponga a rescatar todo el patrimonio turístico del país. Yo creo que ahí yo sería más de la idea de que tiene que haber alguna regulación o una reestructuración de los instrumentos que tiene el gobierno federal para que sean los líderes de la política y de la administración pública. Pero yo sería de la idea que se tienen que compartir esas responsabilidades con la iniciativa privada. Esto no se puede llevar a cabo por el gobierno central. A mí la verdad sí me gustó la propuesta, lo dijo con mucha crudeza y yo creo que es interesante también entender las cosas como son. Lástima del partido que representa, me parece que es una buena persona, que se documentó y sobre todo coincido mucho en que el turismo que estamos recibiendo es un turismo estacionario, con el tema del all inclusive, que yo también lo he comentado. Necesitamos que el turista viaje más por nuestro país, que la derrama económica vaya más a las regiones, a los estados. Creo que en eso hemos coincidido mucho también con don Felipe González, por poner el ejemplo de España, que siempre lo ponemos como ejemplo, pero es un éxito. La gente cuando llegamos a España no nos quedamos estacionados, sino hacemos recorridos por los diferentes puntos, en este caso de España o de Europa. Yo creo que sí necesitamos buscar que el turismo que llega a nuestro país viaje más por nuestra región, por nuestro estado, por toda la nación. Tenemos ese problema de tener un turismo estacionario. Por acá, buenas tardes. Julio Reina, del periódico La Jornada. Entre nosotros, algunos colegas, un tema de sobremesa era
que ciertos candidatos mostraban un cierto desconocimiento de la actividad turística. Esa es una percepción que teníamos algunos de nosotros. Quisiera saber si esta percepción la comparte la mesa que están presidiendo. Y yo recuerdo hace 2, 3 años, estuvo ausente, si mal no recuerdo, el entonces secretario de Turismo, Rodolfo Elizondo. Hoy, tengo entendido, la secretaria Gloria Guevara estuvo en una gira de trabajo, pero bueno, si puede haber alguna interpretación, siquiera la ausencia de la secretaria de Turismo, por lo menos aquí en el cierre, ¿no?, del Foro Nacional de Turismo. Gracias. A quien quiera contestar, como dijo el colega, el que se sienta más ducho. No, yo las voy a contestar porque obviamente nosotros la invitamos. Primero lo de los candidatos presidenciales, pues es natural, no son expertos en turismo, son expertos en otras cosas y son candidatos a la presidencia y tienen que ver una infinidad de temas, ¿no? Efectivamente, pues estamos en un foro en donde se oye la voz de los expertos más calificados y probablemente en algunas partes del discurso, pues la voz de los candidatos no sonó como la de un experto, ¿no? Pero yo creo que lo fundamental de esto es que hayan venido al foro de turismo, que hayan hecho algo que hace 10 años era impensable, es decir, que los 4 candidatos le hayan dado un lugar al turismo en su agenda política y que se hayan comprometido públicamente a hacerlo una de sus prioridades de gobierno. Ese es el saldo verdaderamente positivo de la visita. En cuanto a la invitación de la secretaria, pues se la formulamos con algunas semanas de anticipación. Desde que la formulamos nos dijo su oficina que tenía ya una gira comprometida a una reunión de la OMT en Tailandia, que iban a ver si la podían modificar. Evidentemente no pudo estar aquí, pero estuvo presente pues uno de los subsecretarios, el director del Consejo de Promoción Turística y el director de Fonatur, de manera que el gobierno federal pues estuvo bien representado en este foro. Bien, pues si eso es todo, vamos a darle la palabra al secretario de Turismo del Estado de Quintana Roo, Juan Carlos González, para que nos dé un mensaje y después declare clausurados los trabajos de este foro. Juan Carlos. Muchas gracias, Fernando. Antes que nada, un saludo del señor gobernador Roberto Borge Angulo, que por agenda no pudo estar hoy, pero estuvo 2 días previos durante el foro. Comentarles que para el gobierno del estado, pues este foro es muy importante, ha sido apoyado por los últimos gobernadores, que han sido todo un éxito. En lo personal, yo quiero felicitar a Fernando de todos los foros en los que he tenido la oportunidad de participar, e inclusive una vez en Cozumel, como presidente municipal, me tocó junto con Fernando organizar uno, y creo que este es el que, a mi juicio, el que ha salido mucho mejor, el que ha tenido una gran presencia. Por supuesto, el que hayan estado aquí los 4 candidatos a la presidencia de la República, pues ha sido sumamente importante. El que aquí públicamente ellos hayan asumido el compromiso de darle al turismo ese lugar que se merece en materia de políticas públicas, en apoyo del gobierno federal. Comentaba por ahí alguien que cómo podemos hacer para que esto no se quede en palabras o en papel. Creo que todos tenemos que asumir nuestro rol en que hagamos que el futuro presidente o presidenta de nuestro país pues cumpla con esos compromisos. Es difícil que alguno de ellos o todos sean expertos en materia turística. Lo más importante es que se puedan rodear de un equipo que sí lo sea. Creo que eso es algo de lo que se les ha pedido y se les ha exigido a cada uno de ellos, y lo más importante es que nosotros pues le demos ese seguimiento. Como presidente de la Comisión de Turismo de la CONAGO, el gobernador Borge ha asumido un papel muy importante en el desarrollo de lo que será una agenda turística que le queremos presentar al próximo presidente o presidenta de nuestro país.
ahí estaremos. Le he pedido a Fernando que nos pueda hacer llegar estas 12 conclusiones de este foro, que van a enriquecer en mucho a lo que estamos haciendo todos los secretarios y secretarias de turismo, los gobernadores de todo nuestro país, de los diferentes partidos políticos, para que podamos hacerle llegar con muy buen tiempo al próximo representante federal de nuestro gobierno, pues todas esas estrategias, todos esos compromisos, toda esa visión que tiene el empresariado, la comunidad intelectual, los gobiernos de los 3 órdenes, y que podamos hacer juntos todos que este país siga creciendo en materia turística. Nuevamente, de parte del gobernador del estado y en su representación, Fernando, muchas felicidades a ti, al maestro Sigfrido Paz Paredes, a Gaby, a todos los que te han apoyado en este 10º Foro de Turismo, muchas felicidades. Y si me lo permite, siendo las 13 horas con 25 minutos del día viernes 1 de junio del 2012, a nombre del licenciado Roberto Borges Angulo, gobernador constitucional del estado de Quintana Roo, declaro formalmente clausurados los trabajos del 10º Foro Nacional por el Turismo en la Riviera Maya 2012. Muchas gracias a todos los que vinieron de fuera y muchas felicidades.